Buenos días, soy Rubén Darío Osorio Campo del municipio de Sonsón, Antioquia, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Eh, a continuación les voy a exponer un trabajo sobre microbiología de suelos, el cual tendrá como título Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, en este trabajo me correspondió cuatro preguntas, las cuales les voy a exponer. La primera sería qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. Pues creo y tengo presente que los factores más importantes en el suelo sería entonces la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de O2 y los nutrientes orgánicos. Pues estos son los factores más importantes, puesto que sin ellos no tendremos un buen desarrollo en nuestro suelo. Pues ellos tienen una dinámica muy importante eh, o constituyen un indicador del suelo, porque pues digamos de cierto modo, ellos constituyendo esta dinámica van a tener un suelo óptimo, unas condiciones óptimas, excelentes, y van a tener una salud, digámoslo, perfecta en el suelo, porque las condiciones siempre van a ser físicas y químicas, el cual les va a permitir un buen desarrollo. Entonces, creo que estos factores los debemos de tener muy en cuenta cada vez que estemos en nuestros campos, porque ya que de ellos depende nuestro desarrollo de los cultivos y que podamos tener un hábitat de esta actividad microbiana. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Entonces tengo una imagen que me permite, en cierto modo, explicarles qué es la especiación alopátrica o un ejemplo que yo entendí y les voy a colocar. Entonces, la población original es como una cadena montañosa, pues así lo considero yo, o mi ejemplo es este, una cadena montañosa. La barrera geográfica pues está como separada por continentes que se separan por tectónicas de placas. El aislamiento reproductivo es como una corriente de agua dulce, pues que separa regiones, regiones de costeras marinas. Y la especiación es como la separación de la población original. Entonces, pues, de que es posible y porque es posible es porque cada uno de estos tiene una función diferente y se puede cumplir. Pues así lo entendí. Bueno, la tercera pregunta. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Pues en el suelo es donde tenemos la megadiversidad de los microorganismos. Entonces, em, de tal manera o en cierta razón, ellos cumplen la fase completa en el suelo. O todo ser vivo cumplimos la fase completa en el suelo, que es de nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces, pues yo creo que muchos de nosotros no le damos o no tenemos la conciencia de cuidar estos microorganismos, puesto que ellos tienen un papel fundamental en el suelo. Pues los aportes de la materia orgánica e inorgánica pues mantienen una inmensa cantidad de microbios, los cuales apenas empezamos a descubrirlos. Entonces, nosotros directa o indirectamente, eh, los desechos, digamos, humanos, animales, vegetales, van a ir siempre a nuestro suelo. Pero ¿quiénes son los encargados de transformarlos? Los microorganismos. Entonces, pienso que nosotros debemos concientizarnos más en esa parte de cuidar los microorganismos, porque todo el trabajo de transformación es de ellos. Eh, entonces, no lo veamos tanto como una transformación, sino que veámoslo también como lo que ellos nos pueden brindar a más de una transformación. Ellos son microorganismos que liberan sustancias útiles para las plantas, de tal manera que si ellos no existieran en el suelo, eh, mejor dicho, pues la vida se extinguiría o la parte de microbiana del suelo.
porque ellos son los encargados de todo el proceso, de todo lo que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces los invito a que cada uno, y me invito a mí mismo, a que fortalezcamos más este proceso y lo cuidemos, ya que es un papel fundamental en nuestro suelo. Bueno, la quinta pregunta es, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces tengo los 5 grupos microbianos serían bacterias, microalgos, protozoarios, hongos y virus. Entonces, la función de las bacterias, pues estas bacterias son vitales para los ecosistemas del planeta. Pues algunas especies pueden vivir en condiciones extremas, a temperaturas y a presión. Pero también debemos de tener presente de que, de que ellas son las encargadas, de que ellas son las encargadas, mm, o las tenemos presentes, mejor dicho, para transformar las materias orgánicas e inorgánicas. Las tenemos también presentes en los ciclos naturales de elementos como es el nitrógeno, el, el carbono y el fósforo. Entonces, las bacterias tienen un papel muy fundamental, las cuales, si no existieran en nuestros planetas, pues el funcionamiento de muchos ecosistemas creo que estaría detenido, entonces debemos de tenerlo muy presente. Bueno, las microalgas. Las microalgas poseen una capacidad ficorremediadora que consiste en la eliminación y biotransformación de contaminantes. Entonces, eh, ellas hacen este proceso por medio líquido o gaseoso. Entonces creo que la capacidad que tienen estas microalgas es muy importante porque, por ejemplo, digamos que tenemos un cultivo, siempre vamos a tener dos propósitos, que va a ser la eliminación de contaminantes y la producción de biomasa con fines comerciales. Entonces creo que, digamos que estas microalgas o no la tenemos muy en cuenta en nuestro, el funcionamiento. Entonces es de gran importancia también. Tenemos los hongos. Bueno, los hongos van a tener, digamos, cierto funcionamiento que nosotros no lo tenemos muy en cuenta. Por ejemplo, una su función va a ser producir antibióticos y enzimas. Pues nosotros, ¿para qué los utilizamos? Para el control de plagas. Eh, muchas de las enfermedades causadas por hongos afectan tanto a los humanos como a los animales. También pueden afectar los alimentos, los cultivos y son muy peligrosos también aquellos que producen mitocotoxinas. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Son importantes, pero también nos pueden afectar. Tenemos los virus, pues que uno de tal modo piensa, ¿para qué servirán los virus? Pues ellos, digamos lo que, pues es un agente infeccioso 100 veces más pequeño que una célula. Por eso no lo podemos observar a modo de nuestra visión, tiene que ser a través de microscopio. Pero la función de ellos es que cumplen y comparten el resto de los seres vivos, digámoslo, reproducirse y generar copias de sí mismos. Esa es la función que tienen los virus. Bueno, los protozoarios son microorganismos constituidos por una célula, por una sola célula y y no producen, digámoslo, que ellos no son capaces de producir el propio alimento, por lo que se denominan heterótrofos. Bueno, la función de ellos es mineralizar nutrientes, haciéndolos disponibles para su uso en las plantas y otros organismos del suelo. Esas son las funciones que tenemos de los protozoarios. Pues creo que estos 5 grupos microbianos nosotros no los tenemos muy en cuenta porque pensamos para qué nos van a servir o cuál será la función de ellos. Pero investigando, conociendo el tema más profundo, creo que nos podemos dar cuenta que son muy importantes. Eh, la otra,
Aquí sería entonces mi exposición, las referencias bibliográficas y muchas gracias.